Bien, chicos, gracias por quedarse aquí en el 10º episodio de Síntesis Podcast. Y antes de conversar sobre el tema que les traigo esta semana, quiero recordarles que aquí en la pantalla está apareciendo el código QR por si alguno de nuestros seguidores está muy contento con nuestro trabajo y quiere hacernos una pequeña donación o una gran donación, igual recibimos todo. Ahí se le ponen también los ojos como Don Cangrejo a Isa, ¿no? A mí, claro, a mí, Adrián. Y además, antes de seguir con el programa, no se olviden que si estás viendo esto y aún no están suscritos, tienen que apretarle aquí el botoncito de suscribirse. Así que, muy la campanita para que lleguen las notificaciones. Sí. Y la campanita, exacto. Así que, bueno, vamos a empezar. Y quiero recordar también que esta semana Adrián y yo tuvimos como que una especie de clase de introducción a la genética, conceptos básicos, ¿no es cierto, Adrián? Sí. Adrián tenía algunas dudas sobre los conceptos de genoma, las diferencias genoma, ADN, cromosoma, no sé qué más, ¿no? Entonces supongo que si es que he sido una buena maestra estos días, Adrián se va a acordar. No, la verdad es que, mira, yo tengo una pésima memoria, ¿ya? Yo tengo una pésima memoria. Sería estupendo. Es científico y dice que tiene pésima memoria. Tengo una pésima memoria, ¿no? Yo también tengo una pésima memoria. Sí. Sería estupendo. Pero tú que hace un momento dijiste, nosotros escribimos sobre esto todos los días. No, sobre ciencia en general, pero tú sabes que yo especializo pues en física, en astro, a veces en tecnología. Pero bueno, Aisa, por favor, danos una clase a todos, pues, ¿no? Aprendo en casa con Aisa, a ver, ¿qué cosa es ADN? ¿Qué cosa es genoma? A ver, si nos puedes ayudar. Nosotros hoy día vamos a hablar del ADN mitocondrial, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué ADN mitocondrial? O sea, ¿cómo es eso? Entonces, para empezar con esto tenemos que recordar, ¿no es cierto, Adrián? ¿Qué cosa es el genoma? ¿Qué cosa es el genoma, Adrián? Lo busco en Google. Me agarraste ahí. Sí. Me agarraste. La verdad es que, bueno, no es una noticia para que nos escuchan, ¿no? Que la verdad es que yo soy un cero a la izquierda en lo que es temas de biología y semana a semana aprendemos pues un poco con Aisa, ¿no? Pero yo pensé, te juro que yo te he hecho la pregunta con la intención de que me contestes, ¿ya? Porque quiero que sea esto algo dinámico. Yo no le he hecho, pensé que te ibas a acordar de las cosas que hemos hablado. Pero bueno. Pero mira, está googleando. Sí, lo busco. Mira, a ver, voy a decir exactamente lo que me dijiste tú. Exactamente. Me has dicho, genoma es el total de material genético que tiene cualquier organismo. Y yo me dije, ¿qué? El genoma es lo que tú has dicho, es el total del material genético de cualquier organismo. Es decir, el ADN que está en los núcleos de las células y el ADN que está en las mitocondrias, es decir, el ADN mitocondrial. Recordamos nosotros que el ADN es una molécula, es una biomolécula. O sea, de las 4 biomoléculas que conforman la vida, que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, la cuarta son los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? El ADN y el ARN, ¿no es cierto? Entonces, estas moléculas forman estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? Los cromosomas, ¿no? Decimos que son estructuras porque no es solo ADN, también hay proteínas que están involucradas en el plegamiento de la cadena de ADN para formar el cromosoma, ¿no? Pero hay cromosomas en el núcleo y también hay hay un cromosoma en las mitocondrias. ¿Qué cosas son las mitocondrias? Las mitocondrias son las que se encargan de la respiración celular. Échale, muy bien, Adrián, muy bien. Estrellita para ti. ¿No son una planta de poder? ¿No son una power plant? ¿No son las power plant de la célula? Las mitocondrias, que son unos organelos celulares, se encargan de la respiración celular y se encargan de producir energía para la célula. Energía que está en forma de una molécula que se llama ATP. El ATP es la monedita que la célula usa cuando quiere hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si quiere abrir su membrana para permitir el paso de ciertos iones o ciertos componentes, ¿no? Ya, necesitas ATP. Toma la moneda, se abre el canal y pasa, ¿no? Es así. Todo lo que quiera hacer la célula necesita ATP. Y el ATP se forma en las mitocondrias. De hecho, las mitocondrias en algún momento también fueron células independientes, ¿no? Hace millones de años. En 1970, una bióloga llamada Lynn Margulis, que es así como que uno de mis personajes favoritos dentro de biología,
teorizó sobre la endosimbiosis. ¿Qué es la endosimbiosis? Es un mecanismo, es un proceso evolutivo por el cual dos organismos entran en sinergia, en simbiosis permanente, y pues nunca más se separan. O sea, las mitocondrias en algún momento fueron de repente invaginadas por alguna célula como eucariota, como muy similar a las actuales, y se quedaron dentro de la célula, ¿no? Por eso es que la mitocondria tiene su propio sistema genético, tiene sus propios genes. Tiene cerca de 16.500 pares de base, tiene 37 genes, y es un ADN circular, ¿no? Se ven como aritos de cereal dentro de la mitocondria, ¿no? Hay cerca de 2 a 10, más o menos en cada mitocondria, ¿no? El número varía. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado entonces, Aisa? ¿Qué es lo que ha pasado esta semana ya con toda los con 20 minutos de clase que nos has dado ya? Bueno, esta semana hay 2 investigaciones que han llamado mucho la atención y tienen que ver con las mitocondrias y con el ADN mitocondrial, ¿no? Una de estas es sobre un molar encontrado en el 2017, pero que ha sido estudiado y recién hace unos días se ha publicado el artículo con los resultados de la investigación. Este es un molar de un neandertal que tiene aproximadamente 80.000 años, ¿sí? Y wow. Fue encontrado en Europa del Este, ¿no? Aunque Polonia es Europa del Este o Europa Central. Europa. Si te encuentras con un polaco, dile que es Europa Central, no le digas que es Europa del Este, no se lo toman a bien. Dile Europa nomás, ¿no? No, es que sí quiero hacer esa distinción entre Europa del Este Central y Europa Occidental, porque eso es justamente de lo que trata el estudio. Lo que pasa es de que hace aproximadamente 130.000 años se produjo unas variaciones climáticas muy, muy severas. O sea, en las zonas en las que usualmente eran bosques y eran de climas un poco más cálidos, no diría tropicales, ¿no? Que ya el trópico es distinto, pasaron a ser estepas, ¿no? Estepas frías, porque justamente ese es el periodo donde se desarrolló la última glaciación, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el último periodo glacial. Ajá, el último periodo glacial. Entonces, los neandertales son estos homos que por mucho tiempo entraron no en convivencia, sino que vivieron al mismo tiempo que los humanos, se vieron en la obligación de dispersarse, porque el clima al que ellos estaban acostumbrados pues ya había variado mucho y esto conlleva a la escasez de comida, a problemas para de repente encontrar plantas, animales, qué sé yo, y también pues un clima feo. Me pongo a pensar cómo en ese entonces, si tenías frío, pues te ibas a otro lado, ¿no? O sea, no es como que ahora, si tienes frío, te abrigas y ya está, y pasas tu vida en el mismo lugar. A mí me gustaría, por ejemplo, ahora decir, hace mucho frío estos días en Trujillo, ya vengo, me voy un tiempo al Caribe. Agarro mi mochila y me voy. Caminando, ¿no? En época de huracanes a ver el Caribe. Sí, y luego, un huracán, ya me voy a otro sitio, ¿no? Algo así, pero obviamente ahora hemos desarrollado todo esto que nos protege, la casa, la calefacción, ¿no? Que nos da un sentido así de hogar. Pero bueno, en fin. Bueno, ya se sabía mucho sobre la resiliencia de los neandertales, que eran personas muy fuertes y capaces de enfrentarse a las condiciones de su entorno y sobrellevar esto, ¿no? Sin embargo, no se sabía muy bien cómo es que ellos se distribuyeron, porque se formaron diferentes grupos por toda Europa, ¿no? Estaban los neandertales de la Europa occidental y los neandertales que estuvieron más cerca de Asia, ¿no? Entre Europa central y la parte más occidental, perdón, entre Europa del Este y la parte más occidental de Asia. Entonces, había muchas hipótesis al respecto y pues resulta de que prácticamente los neandertales de la Europa del centro y del este y de la parte más occidental de Asia fueron desplazados por los neandertales de la Europa occidental. Entonces, el hallazgo de este molar nos permite darnos cuenta hasta qué tiempo o qué tan resilientes o qué tan fuertes fueron los neandertales del centro y de Europa del Este para no
huir del todo de los europeos, de los neandertales de la Europa occidental, porque este molar fue encontrado justamente en la parte central de Europa, ¿no? Y hace 80.000 años, ¿no? Cuando se supone que ellos ya estaban súper dispersos y se habían distribuido muy hacia el este, ¿no? Ahí, ¿sabes cómo encontrar restos tan antiguos? O sea, que me permiten secuenciar un ADN de tanta antigüedad. No, justamente eso es algo que recalcan mucho los investigadores, ¿no? Que han tenido mucha suerte, si se puede hablar de suerte en estos casos, en encontrar un resto humano del cual se puede extraer el genoma, el ADN, prácticamente en su totalidad, ¿no? Y justamente ellos pensaban al comienzo, ellos dicen, de que de repente el molar, el diente, no tenía la edad que resultó tener porque había sido encontrado en unas capas muy superficiales de esta cueva en Polonia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo me dijiste que se pronunciaba, Víctor? ¿Puedes pronunciarlo tú por mí, por favor? Steinia. Steinia. La cueva de Steinia en Polonia. La cueva de Steinia. Exacto. Ahora, se puede, o sea, la información que se tiene es lo suficientemente fina como para determinar que era una línea de neandertales y no la misma que vivía en Europa Occidental. No, eso es justamente lo importante aquí, porque el ADN que han secuenciado es el ADN mitocondrial, no es el ADN nuclear. Y el ADN mitocondrial es mucho más exacto para este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, es como si estuvieran trazando un árbol familiar. Le decimos árbol filogenético, pero hay que decirle árbol familiar, ¿no? En donde para que tú puedas ir como que analizándolo o describiéndolo, tienes que ver las ramas tanto del papá como de la mamá, ¿no? Papá, mamá, rama, papá, mamá, rama, papá, mamá. Ahora, esto puede ser un poco complicado, pero imagínate reducir eso a la mitad, reducir este esfuerzo a la mitad, si solo analizas o estudias las ramas de la mamá, porque el ADN mitocondrial se hereda solo de la mamá, no se hereda del papá. Entonces, esto reduce a la mitad del esfuerzo y duplica la asertividad de los resultados, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas aplicaciones de la genética mitocondrial. Pero a mí me causaba impresión algo que has dicho. ¿Por qué solo se hereda el de la mamá, Aisa? Porque tiene que ver con el momento exacto de la reproducción, de la fecundación. Cuando el espermatozoide va a entrar al óvulo, generalmente la parte del espermatozoide que entra es la cabeza, y en la cabeza del espermatozoide prácticamente está solo el núcleo. Entonces ahí recibimos el ADN que viene de nuestro papá, ¿no? O sea, los cromosomas, el par de cromosomas que recibimos del padre. Y en la colita que queda afuera está por ahí más citoplasma y por ahí unas cuantas mitocondrias. Entonces, generalmente nosotros no recibimos mitocondrias de nuestro papá. Las mitocondrias que están en nuestras células las recibimos de nuestra mamá. Así es como funciona. Aunque hace poco hubo algunos estudios que revelaron de que en muy contadas ocasiones puede entrar también la colita puede entrar también, puede colarse por ahí mitocondrias del espermatozoide, ¿no? Una mitocondria, algo así, pero son casos muy raros y realmente casi no ocurre. Entonces es muy... espermatozoide de Goku, de Superman. Me metió con todo. Sí, entonces esa es la ventaja de estudiar el ADN mitocondrial. Entonces nos permite conocer con mucho más acierto, ¿no? el linaje evolutivo. Entonces así es como los investigadores han podido determinar la edad exacta y del molar y la procedencia exacta del molar, ¿no? Un neandertal de Europa del Este, y que eso podría confirmar, ¿no? la fortaleza y la resiliencia de los neandertales. Cuando pienso en ellos me da hasta un poco así como que, no sé, pena, me da así como que, ay, neandertales, porque ¿se acuerdan que también en algún momento de este podcast hablamos de que se un estudio evaluó cómo es de que los neandertales en realidad sentían más dolor que nosotros? Sí. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Sí, entonces, claro. Aparte de todo eso, sentían mucho dolor. Entonces, como que, Dios, como todo lo que neandertal corazón, ¿no? Pues,
solo para añadir, pues, ¿no? En Sapiens, Yuval Noah Harari, el libro Sapiens, menciona que prácticamente nosotros fuimos quienes llevaron a la extinción a los neandertales, ¿no? Básicamente por ese sentido de ellos y nosotros, ¿no? Nosotros. Sí. Esa tendencia, y lo que voy a decir puede ser censurable, como sentido natural a ser racistas con lo desconocido, ¿no? Discriminadores con lo desconocido, ¿no? Yeah. Sí, que eso es un impulso bien primitivo. Uh-huh. Sí, es un impulso bien primitivo, es un impulso bien tribal. ¿Tienes algo más para contarnos, Aisa? Sí, y también tiene que ver, está en la línea de las mitocondrias y el ADN mitocondrial, porque resulta de que al tener, obviamente, ADN dentro de las mitocondrias, estos también están sujetos a muchas mutaciones y de lesiones, y por lo tanto hay enfermedades vinculadas a las malformaciones del ADN mitocondrial, ¿no? A estas mutaciones. Y muchas de estas obviamente son heredables, ¿no? Y pues resulta de que otra investigación como que evidencia algo desconocido, un eslabón que no terminábamos de entender, sobre los procesos sobre los procesos de respiración y de obtención de energía dentro de la mitocondria, porque hay una molécula que se llama NAD, NAD. El NAD es una molécula que está muy involucrada en muchas vías metabólicas, ¿sí? Y también está involucrada en la vía metabólica para la producción de energía, como el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, cuando no hay una suficiente producción de NAD, obviamente los procesos metabólicos para obtener energía no se llevan a cabo de la misma forma de que si hubiera una gran producción de NAD, ¿no? Entonces, esto puede conllevar pues a envejecimiento celular y también a muchas enfermedades como neurodegenerativas o como el cáncer, ¿no? Como el cáncer también. Entonces, no se sabía muy bien cómo era de que el NAD entraba a la mitocondria, si es que había un transporte de afuera hacia adentro para el NAD, o si la mitocondria producía su propio NAD, ¿no? Entonces, se pensaba que básicamente la mayoría del NAD que utilizaba era producto de la mitocondria, producto interno de la mitocondria. Pero unos investigadores han descubierto un gen, pero es un gen del ADN nuclear, que está vinculado con la formación o la estructura y la morfología de las mitocondrias. Este gen codifica a una estructura en la membrana de las mitocondrias que permite la entrada al NAD, ¿no? Entonces los investigadores dicen que esto puede ser el inicio de una serie de investigaciones para terapias para algunas enfermedades, ya que pueden manipular la información genética, pueden manipular el gen para que se exprese o para que se silencie, ¿no? Uh-huh. Y así, por ejemplo, si el gen se expresa, el transporte del NAD va a ser mayor y por lo tanto la mitocondria va a tener más producto, más materia prima, por así decirlo, o herramientas para producir más energía, y esto podría evitar el desarrollo de algunas enfermedades. Aún es como que muy, muy inicial todo esto, ¿no? Pero sin embargo, como que hay muchas expectativas al respecto. ¿Por qué resulta? No, pues eso ya. A ver, te lo voy a preguntar y si no hay respuesta ya. ¿Por qué resulta? Ahora, no, la pregunta que quería hacer yo esta supresión o activación de esta proteína se puede dar cuando una persona ya nació o se puede hacer, ponte una modificación in vitro para que el nuevo ser humano, el bebito, no tenga estos problemas eventualmente. Mira, con la ingeniería genética, con la manipulación genética, se supone que podría hacerse, ¿no? ¿Ambas cosas? En los embriones, ¿no? ¿Ah? ¿Ambas cosas? Claro, o sea, se supone que podría hacerse en ambas cosas, ¿no? Si está permitido, obviamente ese ya es un tema aparte, ¿no? Pero no hay límites. No hay límites. Sí, pero tampoco es que eso vaya a venir en forma de una pastilla, ¿no? La única forma de conseguir la expresión o el silencio de un gen es por la manipulación genética.
En qué momento se puede realizar o en qué momento se puede llevar a cabo esta terapia es todavía incierto. Por último, ni siquiera sabemos si realmente esto vaya a terminar en terapias, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero sí. Hay expectativas al respecto. Al menos ahora ya sabemos cuál es el gen que permite la entrada del NAT a través de la membrana de la mitocondria, ¿no? Sí, justamente. Era algo que no conocíamos, ahora ya lo sabemos. Justamente para agregar lo que dijiste, ¿no? No es que vendrá en forma de una pastilla. En el último episodio, pues para quienes nos están escuchando ahora y todavía no han visto la entrevista que le hicimos a Clarisa Ríos, pues justamente nos contó una experiencia que ella tuvo con un taxista que le contó que estaba haciéndole edición genética a su perro en Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco. Si no han visto ese programa, pues está muy interesante porque no solo hablamos sobre los acontecimientos de la edición genética en China, no solo nos contó sobre esta experiencia en la que un taxista le cuenta eso, y también nos cuenta muchas otras cosas de relevancia internacional y también de relevancia para las carreras de muchos científicos, ¿no? Sí, yo quería agregar que este trabajo ha sido publicado en Nature. Si alguien tiene más interés con esta investigación, podemos dejar el enlace aquí en la descripción por si quieren leerlo o verlo, compartirlo, no sé. Y además tenemos una noticia de último minuto, ya parecemos noticiero así firme, ¿no? Real. Pues resulta que AstraZeneca, la compañía farmacéutica que estuvo desarrollando esta vacuna contra el COVID-19 junto a Oxford, ha reanudado las pruebas de la fase 3, porque recordemos que hace algunos días se hizo público que habían detenido las pruebas momentáneamente debido a una persona que presentaba efectos adversos, ¿no? Se habló de mielitis transversa, que es una enfermedad muy, muy seria que afecta a la médula espinal, y al parecer esto ya está bajo control y las pruebas se reanudan. Hay que recordar que son cerca de 30.000 personas que están siendo evaluados y que la mitad está recibiendo las dosis de la vacuna y la otra mitad el efecto placebo. Así que esperemos que todo marche bien y pues ya estaremos al tanto de qué es lo que está ocurriendo con esto. Y ya, chicos, antes de despedirme, quiero tomarme unos segundos para agradecer a Celeste García de Magu Spa Boutique, porque ella me hizo llegar este polo que está súper bonito. No se ve muy bien, pero es de Garfield y Odie, y yo adoro a Garfield. Sí, está súper bonito. Entonces, me gusta bastante el trabajo de Celeste, y aparte, ella es súper talentosa, es súper habilidosa. Es una chica que hace manicure y este tipo de cositas súper lindas en las uñas. Y así que, si están interesados en contactar con ella, y pueden buscarla en Instagram como Magu Spa Boutique, ¿sí? @Magu Spa Boutique. Y nada, van a pasar un rato súper bacán con ella, así que sí, que se atienden, porque ella en ese rato va a ser su mejor amiga. Es súper divertida, es psicóloga, consejera, confidente, todo a la vez. De verdad, es súper bacán. Así genial. Que muchas gracias, Celeste, muchas gracias, Magu Spa Boutique. ¿Y hay algún tipo de descuento para quienes escuchan Síntesis Podcast? Sí, todos los seguidores de Síntesis Podcast tienen un 10% de descuento, así que... Ya. Exacto. Genial, muchas gracias. Genial. Muchas gracias a Magu Spa Boutique. Y para quienes nos estén escuchando pues desde Spotify o Apple Podcast, en la parte inferior de este video en YouTube estará apareciendo el @ completo de Magu Spa Boutique. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho la explicación de las noticias que esta semana Aiza nos ha traído a todos nosotros, pero ya volvemos con las estrellas de bosones y una nueva observación de materia oscura que no concuerda con nuestros modelos teóricos. Ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.